Episodio 3. La comparencia. Capítulo 1. No, dijo Owe Gold. No. Es por su propia protección, contestó Ralph. Sin duda comprenderá que. Lo que comprendo es que en el diario aparecerá una fotografía a toda plana. Lo que comprendo es que todas las cadenas encabezarán sus informativos con esa imagen. Mi cliente entrando en el juzgado del distrito con un chaleco antibalas encima del traje. En otras palabras, con aspecto de haber sido ya declarado culpable. Con las esposas tenemos suficiente. En la sala de visitas de la cárcel del condado, ahora con los juguetes guardados en sus cajas de plástico de colores y las sillas colocadas del revés sobre las mesas, había 7 hombres. Terry Maitland se hallaba de pie, y Owe a su lado. Frente a ellos estaban el sheriff del condado Dick Dolin, Ralph Anderson y Vernon Hillstrap, ayudante del fiscal. Samuels estaría ya en el juzgado, esperándolos. El sheriff Dolin seguía tendiéndole el chaleco antibalas, sin decir palabra. En el chaleco, en un acusador amarillo vivo, se leían las letras de PSF, siglas del Departamento Penitenciario del Condado de Flint. Pendían 3 correas de velcro, 2 para los brazos, una para ceñir la cintura. Junto a la puerta que daba al vestíbulo había 2 funcionarios de prisiones, si alguien los llamaba celadores, lo corregían, con sus robustos brazos cruzados. Uno había vigilado a Terry mientras se afeitaba con una maquinilla desechable. El otro había registrado los bolsillos del traje y la camisa que Marky había llevado, sin olvidarse de palpar la costura posterior de la corbata azul. El ayudante del fiscal, Hillstrap, miró a Terry. ¿Usted qué dice, amigo? ¿Está dispuesto a arriesgarse a que le peguen un tiro? Por mí no hay inconveniente. Ahórrele al Estado los gastos de un sinfín de apelaciones hasta que le pongan la inyección. Eso está fuera de lugar, replicó Owe. Hillstrap, un veterano que casi con toda seguridad optaría por la jubilación y una jugosa pensión, si Bill Samuels perdía las inminentes elecciones, se limitó a esbozar una sonrisa de suficiencia. Mitchell, dijo Terry. El celador que había vigilado a Terry durante el afeitado, controlando que el detenido no tratara de rajarse el cuello con una maquinilla Bic de una sola hoja, levantó las cejas pero no descruzó los brazos. Hace mucho calor fuera. 29 grados cuando he llegado, contestó Mitchell. Subirá a cerca de 38 al mediodía, según han dicho en la radio. Nada de chaleco, dijo Terry al sheriff, y desplegó una sonrisa que le confirió un aspecto muy juvenil. No quiero presentarme ante el juez Orton con la camisa manchada de sudor. Entrené a su nieto en la liga infantil. Hillstrap, aparentemente aturdido al oír eso, sacó un cuaderno del bolsillo interior de su chaqueta de cuadros y anotó algo. En marcha, instó Owe. Cogió a Terry del brazo. Entonces sonó el teléfono móvil de Ralph. Lo soltó del lado izquierdo del cinturón, en el derecho llevaba su arma reglamentaria enfundada, y miró la pantalla. Un momento, tengo que contestar. Vamos, por favor, protestó Owe. ¿Esto qué es? ¿Una comparecencia o un número de circo? Ralph, sin prestarle atención, fue al rincón más alejado de la sala, donde había máquinas expendedoras de tentempiés y refrescos. Se detuvo bajo un cartel en el que ponía de uso exclusivo para las visitas, habló brevemente, escuchó. Puso fin a la llamada y regresó junto a los demás. Vale. Vamos. El agente Mitchell se había interpuesto entre Owe y Terry el tiempo suficiente para colocarle a Terry las esposas. ¿Demasiado apretadas? Preguntó. Terry negó con la cabeza. Pues vamos. Owe se quitó la chaqueta y cubrió las esposas con ella. Hillstrap, pavoneándose como una mayoret, encabezó la marcha, seguido por los 2 agentes que custodiaban a Terry. Owe se situó junto a Ralph. Esto es una cagada monumental, dijo en voz baja. Y como Ralph no contestó, añadió. Vale, de acuerdo, ciérrese en banda si quiere, pero entre este momento y el jurado de acusación tenemos que sentarnos a hablar, usted, Samuels y yo. Pelley también, si no tienen inconveniente. Las circunstancias del caso no van a salir a la luz hoy, pero saldrán a la luz, y entonces no tendrán que preocuparse solo por la cobertura mediática a nivel estatal o regional. La CNN, la Fox, la MSNBC, los blogs de Internet, todos estarán aquí saboreando el extraño espectáculo.
Será hoy y se encuentra con el exorcista. Sí, y Ralph intuía que hoy haría todo lo posible para que así fuese. Si lograba concitar la atención de los periodistas en la aparente ubicuidad de ese hombre, evitaría que la centraran en el niño que había sido violado y asesinado, y quizá parcialmente devorado. Sé que está pensando, pero el enemigo aquí no soy yo, Ralph. A menos que a usted se la traiga floja todo, excepto conseguir que Terry sea condenado, claro, y eso no lo creo. Eso es propio de Samuels, no de usted. ¿No quiere saber qué ha ocurrido? Ralph no contestó. Mark y Maitland esperaban en el vestíbulo. Parecía muy pequeña entre la enormemente embarazada Betsy Riggins y June Sablo, de la policía del estado. Cuando vio a su marido, dio un paso al frente y Riggins intentó retenerla, pero Marky se zafó con facilidad. Sablo observó inmóvil. A Marky solo le dio tiempo de mirar a su marido a la cara y darle un beso en la mejilla antes de que el agente Mitchell la sujetara por los hombros y la apartara suavemente pero con firmeza en dirección al sheriff, que sostenía aún el chaleco antibalas, como si no supiera qué hacer con él ahora que lo habían rechazado. Por favor, señora Maitland, dijo Mitchell. Eso no está permitido. Te quiero, Terry. Gritó Marky mientras los agentes lo conducían hacia la puerta. Y las niñas te mandan besos. Y yo os mando besos a las 3 por duplicado, contestó Terry. Diles que todo irá bien. De pronto estaba en la calle, bajo el intenso sol de la mañana, asaeteado por infinidad de preguntas arrojadas todas al mismo tiempo. A Ralph, todavía en el vestíbulo, ese barullo de voces le sonó más a improperios que a interrogatorio. Debía reconocer a hoy el mérito de la persistencia. No se había rendido. Usted es de los buenos. Nunca ha aceptado un soborno, nunca ha escondido pruebas, siempre ha seguido por el camino recto. Me parece que anoche estuve cerca de esconder una prueba, pensó Ralph. Me parece que faltó poco. Si Sablo no hubiese estado presente, si hubiésemos estado Samuels y yo solos, la expresión de Oye era casi de súplica. Nunca se había enfrentado a un caso como este. Ni usted ni ninguno de nosotros. Y ahora ya no se trata solo del niño. Su madre también ha muerto. Ralph, que esa mañana no había encendido el televisor, se detuvo y se lo quedó mirando. ¿Cómo dice? Oye asintió. Ayer. De un infarto. Eso la convierte en la segunda víctima. Venga, no me diga que no quiere saberlo, que no quiere aclarar este asunto. Ralph no pudo seguir conteniéndose. Ya lo sé. Y como lo sé, voy a darle una información gratis, oye. Esa llamada que acabo de recibir era del Dr. Vaughan, del Departamento de Patología y Serología del Hospital General. Aún no dispone de todo el ADN, tardarán 2 semanas como mínimo, pero han analizado la muestra de semen obtenida en las piernas del niño. Se corresponde con las muestras de la mejilla que tomamos el sábado por la noche. Su cliente mató a Frank Peterson, y lo sodomizó, y le arrancó pedazos de carne. Y todo eso lo excitó tanto que se corrió encima del cadáver. Se alejó rápidamente, y por un momento Oye Gold fue incapaz de moverse o hablar. Mejor así, porque la paradoja central persistía. El ADN no mentía. Pero los colegas de Terry tampoco. Ralph estaba seguro de eso. A lo cual debían añadirse las huellas en el libro del kiosco y el vídeo de Canal 81. Ralph Anderson era un hombre dividido, y esa doble visión lo estaba volviendo loco. Capítulo 2. Hasta 2015 el juzgado del condado de Flint se hallaba junto a la cárcel del condado de Flint, lo cual resultaba muy práctico. Los detenidos que debían comparecer ante el juez simplemente eran trasladados de una mole de piedra gótica a otra, como niños grandes que salían de excursión, solo que, claro, los niños que salían de excursión rara vez iban esposados. Ahora ocupaba el espacio contiguo un centro cívico a medio construir, y los detenidos debían ser transportados hasta el nuevo juzgado, a 6 manzanas de allí, un cubo de cristal de 9 plantas al que algún bromista había bautizado como el gallinero. Frente a la cárcel esperaban para efectuar el traslado 2 coches patrulla con las luces de emergencia encendidas, un pequeño autobús azul y el resplandeciente todoterreno negro de Oye. De pie junto a este último se hallaba Led Pelley. Con su traje oscuro y sus gafas aún más oscuras, cualquiera habría dicho que era el chofer.
Al otro lado de la calle, detrás de unas vallas de la policía, se encontraban los periodistas, los cámaras y una pequeña multitud de mirones. Algunos enarbolaban pancartas. En una ponía, ejecutada al asesino de niños. En otra se leía, Maitland, arderás en el infierno. Marky se detuvo en lo alto de la escalinata y contempló las pancartas con consternación. Los funcionarios de prisiones se quedaron al pie de la escalinata, cumplido ya su cometido. El sheriff Dolin y el ayudante del fiscal Hillstrap, en rigor los encargados del ritual jurídico de esa mañana, acompañaron a Terry hasta el primer coche patrulla. Ralph y June el Sablo se encaminaron hacia el de detrás. Oye cogió a Marky de la mano y fueron hacia su escalade. No levantes la vista. No dejes ver a los fotógrafos nada más que lo alto de tu cabeza. Esas pancartas, oye, esas pancartas. No hagas caso y sigue adelante. Hacía tanto calor que el autobús azul tenía las ventanillas abiertas. En su interior, los detenidos, casi todos ellos pendencieros ocasionales rumbo a sus propias comparecencias por los más diversos cargos menores, vieron a Terry. Apretaron la cara contra la tela metálica y lo abuchearon. Maricón. ¿Se te torció la polla al meterla? No te libras de la inyección, Maitland. ¿Le chupaste la polla antes de arrancársela de un mordisco? Alex se disponía a rodear el escalade para abrir la puerta del acompañante, pero Oye negó con la cabeza, le indicó que retrocediera y le señaló la puerta trasera. Deseaba mantener a Marky lo más lejos posible de la multitud congregada al otro lado de la calle. Ella seguía con la cabeza agachada, el cabello le ocultaba el rostro, pero cuando Oye la agulló hacia la puerta que Alec ya mantenía abierta, la oyó sollozar a pesar del bullicio general. Señora Maitland. Ese era un periodista de voz atronadora que hablaba a gritos desde más allá de las vallas. ¿Le contó él que iba a hacerlo? ¿Intentó usted impedírselo? No levantes la vista, no respondas, dijo Oye. Deseó poder decirle que no escuchara. Está todo bajo control. Sube y nos vamos. Mientras él la ayudaba a entrar, Alec le susurró al oído. Qué bonito, ¿eh? La mitad de la policía municipal está de vacaciones y el intrépido sheriff del condado de Flint no sería capaz de controlar a la multitud en la barbacoa de la Orden de los Alces. Conduce tú, dijo Oye. Yo iré detrás, con Marky. En cuanto Alex se sentó al volante y todas las puertas estuvieron cerradas, los gritos procedentes de la calle y del autobús quedaron ahogadas. Delante del escalade, los coches de policía y el autobús azul se pusieron en marcha, tan despacio como un cortejo fúnebre. Alex se incorporó a la fila. Oye vio que los periodistas echaban a correr por la acera, indiferentes al calor, sin más objetivo que hallarse delante del gallinero cuando Terry llegara. Las unidades de televisión ya estarían allí, aparcadas una tras otra como un rebaño de mastodontes pastando. Lo odian, dijo Marky. El poco maquillaje de ojos que se había aplicado, sobre todo para disimular las ojeras, se le había corrido y le daba cierto aspecto de mapache. No ha hecho más que desvivirse por el bien de esta ciudad y ahora lo odian. Eso cambiará en cuanto el jurado de acusación rechace los cargos, afirmó Oye. Y eso es lo que va a ocurrir. Lo sé, y Samuels también lo sabe. ¿Estás seguro? Sí. En algunos casos, Marky, hay que hacer un verdadero esfuerzo para encontrar siquiera una duda razonable. En este todo son dudas razonables. Es imposible que el jurado de acusación decida procesarlo. No me refería a eso. ¿Estás seguro de que la gente cambiará de opinión? Claro que sí. En el retrovisor vio que Alec hacía una mueca al oírlo. A veces era necesario mentir, y esa era una de esas veces. Hasta que se descubriera al verdadero asesino de Frank Peterson, si es que llegaba a descubrirse, los ciudadanos de Flint City creerían que Terry Maitland había engañado al sistema y quedado impune de un asesinato. Lo tratarían en consonancia. Pero de momento lo único que Oye podía hacer era centrarse en la comparecencia. Capítulo 3. Mientras Ralph se ocupaba de asuntos cotidianos prosaicos, cosas como que había de cena, hacer la compra con Jeanie, una llamada de Derek desde las colonias a última hora del día, estas ya no eran tan frecuentes ahora que el chico sentía menos añoranza, se encontraba relativamente bien.
Pero cuando pensaba en Terry, como en ese momento, una especie de conciencia superior tomaba el mando, como si su mente tratara de convencerse de que todo seguía igual que siempre. Arriba era arriba, abajo era abajo, y si brotaban gotitas de sudor bajo su nariz era por efecto del calor veraniego dentro de ese coche en el que el aire acondicionado funcionaba mal. Había que disfrutar de cada uno de los días porque la vida era corta, eso lo entendía, pero sin pasarse. Cuando el filtro de la mente desaparecía, el panorama cambiaba. No había bosque, solo árboles. En el peor de los casos, ni árboles. Solo corteza. Cuando la pequeña procesión llegó al juzgado del condado de Flint, Ralph se mantuvo pegado al coche patrulla del sheriff, con la mirada fija en los calientes destellos del sol en el parachoques trasero. 4 en total. Los periodistas que antes estaban en la cárcel empezaban a llegar, sumándose a una multitud 2 veces mayor que la que se había aglomerado ante la prisión. Se apretujaban hombro con hombro en el césped, flanqueando la escalinata. Vio los logos de diversas cadenas de televisión en los polos de los periodistas de televisión, y círculos oscuros de sudor en sus axilas. La bonita presentadora rubia de Canal 7 en Cap City llegó con el cabello enmarañado y brechas de sudor en su maquillaje de corista. También allí habían colocado vallas, pero las embestidas del gentío en movimiento habían desplazado ya algunas. Una docena de policías, la mitad municipales y la otra mitad del departamento del sheriff, hacían lo posible por mantener despejadas la escalinata y la acera. A juicio de Ralph, 12 no eran suficientes ni de lejos, pero en verano siempre se quedaban sin efectivos. Los periodistas se disputaron empujones los mejores puestos en el césped y, sin contemplaciones, obligaron a retroceder a los espectadores a codazos. La presentadora rubia de Canal 7 intentó situarse en primera línea exhibiendo aquella sonrisa suya, famosa a nivel local, y el premio a sus esfuerzos fue un golpe con una pancarta. Esta representaba una aguja hipodérmica toscamente dibujada debajo del mensaje: Maitland, toma tu medicina. El cámara que la acompañaba dio un empujón al tipo de la pancarta y casi hizo caer a una anciana. Otra mujer detuvo su caída y le asestó al cámara un bolsazo en la coronilla. El bolso, advirtió Ralph, en ese momento le era imposible no fijarse en todos los detalles, era de imitación de cocodrilo, y rojo. ¿Cómo han podido llegar los buitres tan pronto?, dijo Sablo, maravillado. Tío, corren más que las cucarachas cuando se enciende una luz. Ralph se limitó a negar con la cabeza. Observaba el gentío con creciente consternación e intentó verlo en su conjunto, pero le fue imposible en su actual estado hiperalerta. Cuando el sheriff Dolin se apeó, la camisa marrón del uniforme medio salida por encima del cinturón Zambrowne, dejando a la vista un Michelin rosado, y abrió la puerta trasera para que Terry saliese, alguien vociferó: «Inyección, inyección». La multitud se sumó, y todos canturrearon como hinchas en un partido de fútbol. «Inyección. Inyección. Inyección». Terry los observó. Un mechón se desprendió de su cabello bien peinado y quedó colgando sobre su ceja izquierda. Ralph tuvo la impresión de que podría contar uno por uno los pelos que lo componían. Por su expresión, parecía tristemente perplejo. Está viendo a gente que conoce, pensó Ralph. Ha dado clase a sus hijos, ha entrenado a sus hijos, gente a la que ha invitado a barbacoas en su casa al final de la temporada. Todos desean su muerte. Una de las vallas se volcó y el travesaño se soltó. La gente se abalanzó hacia la acera. Algunos eran periodistas con micrófonos y cuadernos. Los demás, ciudadanos que parecían decididos a colgar a Terry Maitland de la farola más cercana. Al instante, 2 de los policías encargados de controlar a la muchedumbre los obligaron a retroceder a empujones, sin la menor contemplación. Un tercero volvió a colocar la barricada, lo cual permitió a la multitud irrumpir por otro lugar. Ralph vio al menos 20 o 30 móviles tomando fotos y grabando vídeos. «Vamos», dijo a Sablo. «Llevémoslo adentro antes de que corten el paso a la puta escalinata». Salieron del coche y se encaminaron apresuradamente hacia la entrada del juzgado. Sablo indicó a Dolin y Hillstrap que avanzaran. Ralph vio a Bill Samuels al otro lado de una de las puertas del juzgado, y parecía estupefacto. ¿Pero por qué? ¿Cómo podía no haber previsto eso? ¿Cómo podía no haberlo previsto el sheriff Dolin? Tampoco él estaba exento de culpa.
¿Por qué no había insistido en que entraran a Terry por la puerta de atrás, por donde accedía la mayor parte del personal del juzgado? Atrás todos. Vociferó Ralph. Este es el proceso, dejemos que el proceso siga su curso. Gilstrap y el sheriff condujeron a Terry hacia la escalinata, sujetándolo cada uno por un brazo. Ralph tuvo tiempo de fijarse, otra vez, en la horrible chaqueta de cuadros de Gilstrap y preguntarse si la habría elegido su esposa. En tal caso, debía de odiarlo en secreto. En ese momento los detenidos que iban en el pequeño autobús, esperarían allí dentro, cociéndose en su propio sudor, hasta que concluyera la comparecencia del detenido estelar, sumaron sus voces al caos auditivo, algunos entonando inyección, inyección, otros solo gañendo como perros o aullando como coyotes, aporreando con los puños la tela metálica de las ventanillas abiertas. Ralph se volvió hacia el escalade y levantó la mano en un gesto de stop. Quería que Oye y Alec Pelley retuvieran a Marky hasta que Terry hubiera entrado y la gente se hubiera calmado. No sirvió de nada. La puerta trasera se abrió y Marky salió. Cuando Oye Gold intentó sujetarla, ella bajó el hombro y esquivó su mano con la misma facilidad con la que se había escabullido de Betsy Riggins en el vestíbulo de la cárcel. Mientras corría hacia su marido, Ralph advirtió que calzaba unos zapatos de tacón bajo y tenía un corte de afeitado en la pantorrilla. Debía de temblarle la mano, pensó. Cuando Marky llamó a Terry, las cámaras giraron hacia ella. Eran 5 en total, sus lentes semejantes a ojos vidriosos. Alguien le lanzó un libro. Ralph no alcanzó a leer el título, pero reconoció la tapa verde. Ve y pon un centinela, de Harper Lee. Su mujer lo había leído para su club de lectura. Una de las solapas se soltó y la cubierta se desprendió. El libro la golpeó en el hombro y rebotó. Ella ni se dio cuenta. «Marky», exclamó Ralph al tiempo que abandonaba su puesto junto a la escalinata. «Marky, por aquí». Ella miró alrededor, tal vez buscándolo, tal vez no. Parecía una mujer en un sueño. Al oír el nombre de su esposa, Terry se detuvo y se volvió. Cuando el sheriff Dolin intentó arrastrarlo hasta la escalinata, se resistió. Hoy alcanzó a Marky antes que Ralph. En el instante en que la cogía del brazo, un hombre robusto con mono de mecánico volcó una valla y corrió hacia ella. «Lo has encubierto, mala zorra». «¿Eso has hecho?» Hoy tenía 60 años, pero se mantenía en forma. Y no era tímido. Mientras Ralph observaba la escena, Oye flexionó las rodillas, embistió con el hombro a aquel individuo fornido en el costado derecho, a media altura, y lo derribó. «Déjeme ayudar», dijo Ralph. «Yo me ocupo de ella», afirmó Oye. El rostro se le había teñido de rojo hasta el nacimiento del ralo cabello. Agarraba a Marky por la cintura. «No queremos su ayuda. Limítense a entrar a Terry. Ya mismo. Por Dios». ¿En qué estaban pensando? Esto es un circo. Ralph pensó en decir. Es el circo del sheriff, no mío, pero en parte sí lo era. ¿Y qué decir de Samuels? ¿Acaso él lo había previsto? Tal vez incluso lo había deseado, por la amplia cobertura mediática que sin duda obtendría. Se volvió a tiempo de ver que un hombre con camisa vaquera sorteaba a uno de los agentes del cordón policial, apretaba a correr por la acera y soltaba un escupitajo a Terry en plena cara. Antes de que pudiera huir, Ralph le puso la zancadilla y cayó de bruces en medio de la calle. Ralph vio la etiqueta de sus vaqueros. Levi's Vodcut. Vio el círculo descolorido de una lata de tabaco Escoal en el bolsillo posterior derecho. Hizo una seña a uno de los agentes del cordón policial. «Espose a ese hombre y reténgalo en su coche patrulla». «Nuestros coches están todos en la parte de atrás», contestó el policía. Era un agente del condado, y no parecía mucho mayor que el hijo de Ralph. «Entonces reténgalo en el autobús. Y dejar que esta gente». Ralph no oyó el resto de la frase porque estaba presenciando algo asombroso. Mientras Dolin y Gilstrap miraban a los espectadores, Terry ayudaba a levantarse al hombre de la camisa vaquera. Le dijo algo, pero Ralph no alcanzó a oírlo aunque aparentemente sus oídos estaban en sintonía con todo el universo. El de la camisa vaquera asintió y, mientras se alejaba, levantó un hombro para secarse el rasponazo de la mejilla. Más tarde Ralph recordaría ese breve instante dentro de la escena completa.
Reflexionaría profundamente al respecto en las largas noches en que el sueño lo eludiera. Terry, con las manos esposadas, ayudando a levantarse a ese hombre pese a que su saliva aún le corría por la mejilla. Como una escena de la puta Biblia. Los mirones ya eran multitud, y ahora la multitud rayaba en turbamulta. Algunos habían llegado hasta los 20 y tantos peldaños de granito que conducían a las puertas del juzgado a pesar de los esfuerzos de los policías por obligarlos a retroceder. Un par de alguaciles, un varón corpulento, una mujer flaca, salieron para ayudar a dispersarlos. Algunos se fueron, pero otros permanecieron allí plantados. Por si eso fuera poco, Gilstrap y Dolin discutían. Gilstrap quería que Terry volviera al coche hasta que se restableciera el orden. Dolin quería conducirlo al interior, y Ralph sabía que el sheriff tenía razón. Vamos, les dijo. June y yo iremos delante. Desenfunden sus armas, ordenó Gilstrap, jadeante. Así despejarán el camino. Eso, naturalmente, no solo iba contra el protocolo, sino que además era una locura, y tanto Dolin como Ralph lo sabían. El sheriff y el ayudante del fiscal, agarrando de nuevo a Terry por los brazos, reanudaron la marcha. Al menos la acera estaba despejada hasta el pie de la escalinata. Ralph veía el resplandor de las motas de mica incrustadas en el cemento. Eso dejará postimágenes cuando estemos dentro, pensó. Flotarán ante mis ojos como una pequeña constelación. El autobús azul se balanceaba sobre sus amortiguadores mientras los jubilosos detenidos se lanzaban a un lado y a otro, entonando todavía inyección, inyección junto con la muchedumbre congregada fuera. Cuando dos jóvenes empezaron a saltar sobre un inmaculado Chevrolet Camaro, el uno en el capó y el otro en el techo, se activó una alarma. Ralph vio las cámaras grabando y supo qué imagen darían los habitantes de la ciudad al resto del estado cuando esas escenas se emitieran en los informativos de las 6. Igual que hienas. Veía a cada uno en vivo relieve, y todos se le antojaban grotescos. Vio a la presentadora rubia de Canal 7 caer otra vez de rodillas, golpeada nuevamente por la pancarta de la aguja hipodérmica, la vio levantarse y vio que una mueca de incredulidad torcía su bonito rostro cuando se tocó la cabeza y vio sus dedos manchados de sangre. Vio a un hombre con tatuajes en las manos, un pañuelo amarillo en la cabeza, y las facciones desdibujadas por efecto de lo que probablemente eran antiguas quemaduras que la cirugía no había podido corregir. Un incendio al prenderse la grasa en la sartén, pensó Ralph, quizá mientras, borracho, se disponía a freír unas chuletas de cerdo. Vio a un hombre agitando un sombrero vaquero como si aquello fuese el rodeo de Cap City. Vio a Oye guiar a Marky hacia la escalinata, ambos con la cabeza gacha, como si avanzaran contra un fuerte viento, y vio a una mujer que se inclinó delante de ella y le hizo una peineta. Vio a un hombre con una bolsa de lona de repartidor de periódicos al hombro y un gorro de punto calado hasta las orejas a pesar del calor del día. Vio que el alguacil corpulento recibía un empujón por detrás y que se libró de una mala caída porque una mujer negra de hombros anchos lo agarró por el cinturón. Vio a un adolescente que llevaba a su novia sobre los hombros. La chica blandía los puños y reía. El tirante del sujetador le colgaba hasta el codo. El tirante era de vivo color amarillo. Vio a un muchacho de labio leporino con una camiseta en la que aparecía el rostro sonriente de Frank Peterson. Recordada la víctima, se leía en el pecho. Vio la ondulación de las pancartas. Vio bocas abiertas, vociferantes, todo dientes blancos y mucosa roja. Oyó el timbre de una bicicleta. Uga uga uga. Miró a Sablo, que extendía los brazos para contener al gentío, y leyó la expresión del inspector de la policía del estado. Esto se está poniendo muy jodido. Dolin y Gilstrap llegaron por fin al pie de la escalinata con Terry en medio. Oye y Marky se unieron a ellos. Oye gritó algo al ayudante del fiscal y alguna otra cosa al sheriff. Ralph no distinguió sus palabras a causa del vocerío, pero lo que fuera los instó a ponerse otra vez en movimiento. Marky tendió las manos hacia su marido. Dolin la apartó de un empujón. Alguien empezó a gritar muere, Maitland, muere. Y la multitud se sumó a la cantinela mientras Terry y quienes lo escoltaban subían por la escalinata. Ralph volvió a posar la mirada en el hombre con la bolsa de repartidor de periódicos.
En esta, a un lado, poníale alcohol de Flint City en letras de un rojo desvaído, como si se hubieran dejado la bolsa a la intemperie y bajo la lluvia. El hombre que llevaba un gorro de punto en un día de verano con alrededor de 30 grados. El hombre que en ese momento metía la mano en la bolsa. Ralph recordó de pronto su interrogatorio a la señora Stanhope, la anciana que había visto a Frank Peterson entrar con Terry en la furgoneta blanca. ¿Está segura de que ese niño era Frank Peterson?, había preguntado él. Oh, sí, era Frank, había dicho ella. Los Peterson tienen 2 hijos, los 2 pelirrojos. ¿Y no era pelo rojo lo que Ralph veía asomar debajo del gorro? Antes repartía el periódico que leíamos en casa, había dicho la señora Stanhope. El hombre del gorro sacó la mano de la bolsa, y lo que sostenía no era un periódico. Ralph respiró hondo y desenfundó su Glock. Un arma. Un arma. La gente alrededor de Oye chilló y se dispersó. El ayudante del fiscal Hillstrap tenía a Terry sujeto por un brazo, pero cuando vio el antiguo Colt de cañón largo, lo soltó, se agachó y, andando como un sapo, retrocedió. El sheriff también soltó a Terry, pero para sacar su propia arma, o para intentarlo. Llevaba abrochada la tirilla de seguridad, y el arma permaneció en la funda. Ralph no disponía de un buen ángulo para disparar. La presentadora rubia de Canal 7, aún aturdida por el golpe en la cabeza, estaba casi delante de Oye Peterson. Un hilo de sangre le corría por la mejilla izquierda. «Al suelo, señora, al suelo», exclamó Sablo. Arrodillado, empuñaba su propia Glock con la mano derecha y se sujetaba la muñeca con la izquierda. Terry cogió a su mujer por los antebrazos, la longitud de la cadena de las esposas apenas se lo permitió, y la empujó lejos justo cuando Oye disparaba por encima del hombro de la presentadora rubia. Ella profirió un grito y se llevó una mano al oído, sin duda ensordecida. La bala alcanzó a Terry en la cabeza, abriéndole un surco a un lado y levantándole el pelo. Una lluvia de sangre roció el traje que Marky había planchado con tanto esmero. «No te bastó con mi hermano, tuviste que matar también a mi madre», exclamó Oye, y volvió a disparar. Esta vez dio al Camaro aparcado en la otra acera. Los jóvenes que habían estado bailando encima chillaron y bajaron de un salto para ponerse a cubierto. Sablo subió a zancadas por la escalinata, agarró a la periodista rubia, la obligó a echarse cuerpo a tierra y se colocó sobre ella. «Ralph, ahora», gritó. Ralph tenía ya un buen ángulo de tiro, pero justo cuando apretaba el gatillo, uno de los espectadores, en su huida, chocó con él. En lugar de alcanzar a Oye, la bala dio en una cámara de televisión y la hizo añicos. El operario la soltó y retrocedió tambaleante, tapándose la cara con las manos. La sangre corrió entre sus dedos. «¡Cabrón!», gritó Oye. «Asesino». Disparó por tercera vez. Terry soltó un gemido y dio unos pasos atrás. Se llevó las manos esposadas al mentón, como si lo hubiera asaltado un pensamiento que requería profunda reflexión. Marky se abalanzó hacia él y lo abrazó por la cintura. Dolin seguía forcejeando con la culata de su automática reglamentaria, inmovilizada aún por la tirilla. Hillstrap corría y el faldón rajado de su horrible americana de cuadros flameaba a su espalda. Ralph apuntó con cuidado y disparó de nuevo. Esta vez nadie lo empujó, y la frente del muchacho se hundió como si hubiera recibido un martillazo. Los ojos se le salieron de las órbitas, la típica expresión de sorpresa de los dibujos animados, cuando la bala de 9 milímetros le reventó los sesos. Le fallaron las rodillas. Cayó sobre su bolsa de repartidor de periódicos y el revólver resbaló de sus dedos y descendió ruidosamente 2 o 3 peldaños hasta quedar inmóvil. «Ya podemos subir», pensó Ralph, todavía en postura de tirador. A fin del problema, camino despejado. Salvo que el grito de Marky, «¡Que alguien lo ayude! Dios mío, que alguien ayude a mi marido, por favor», le indicó que no existía ya razón alguna para subir. Ni ese día ni quizá nunca. Capítulo 4. La primera bala de Oye Peterson solo había abierto un surco en un lado de la cabeza de Terry Maitland, una herida muy aparatosa pero superficial, que le dejaría una cicatriz y una historia que contar. La tercera, en cambio, le había traspasado la chaqueta, en el lado izquierdo del pecho, y, debajo, la camisa empezaba a teñirse de morado conforme se propagaba la sangre.
Habría dado en el chaleco si no se hubiese negado a ponérselo, pensó Ralph. Terry yacía en la acera. Tenía los ojos abiertos. Movía los labios. Oye intentó agacharse junto a él. Ralph echó atrás el brazo con fuerza y obligó al abogado a retroceder. Oye cayó de espaldas. Marky se aferraba a su marido y balbuceaba. No es grave, Ter, estás bien, sigue con nosotros. Ralph apoyó la base de la mano en su pecho mullido y elástico y la apartó también. Terry Maitland seguía consciente, pero estaba a punto de morir. No quedaba mucho tiempo. Una sombra se proyectó sobre él. Un maldito cámara de alguna maldita cadena de televisión. June Sablo lo agarró por la cintura y, haciéndolo girar, lo mandó lejos. El operario, manteniendo la cámara en alto para que no se dañara, dio un traspié y cayó. Terry, dijo Ralph. Veía caer las gotas de sudor de su frente en el rostro de Terry, donde se mezclaban con la sangre de la herida de la cabeza. Terry, vas a morir. ¿Me entiendes? Te ha dado, y te ha dado de pleno. Vas a morir. No. Chilló Marky. No puede morir. Las niñas lo necesitan. No puede morir. Intentaba llegar a él, y esta vez fue Alec Pelley, pálido y circunspecto, quien se lo impidió. Hoy estaba de rodillas, pero ya no trató de inmiscuirse. ¿Dónde me ha dado? En el pecho, Terry. Te ha dado en el corazón, o un poco por encima. Es necesario que hagas una declaración in articulo mortis, ¿entendido? Debes admitir que mataste a Frank Peterson. Ahora tienes la oportunidad de limpiar tu conciencia. Terry sonrió. Sendos hilillos de sangre resbalaron por las comisuras de sus labios. Pero no fui yo, contestó él. Hablaba en voz baja, poco más que un susurro, pero claramente audible. No fui yo, así que dime, Ralph, ¿cómo vas a limpiar tú la tuya? Cerró los ojos y luchó por abrirlos de nuevo. Por unos segundos asomó algo a ellos. Después nada. Ralph colocó los dedos ante la boca de Terry. Nada. Se volvió a mirar a Marky Maitland. Le costó, porque la cabeza parecía pesarle 500 kilos. Lo siento, dijo. Tu marido ha fallecido. Si hubiera llevado el chaleco, comentó el sheriff Dolin, pesaroso. Meneó la cabeza. La reciente viuda miró con incredulidad a Dolin, pero fue Ralph Anderson sobre quien se abalanzó, y Alec Pelley se quedó con un jirón de su blusa en la mano. Tú tienes la culpa de esto. Si no lo hubierais detenido en público, esta gente no habría estado aquí. Es como si lo hubieras matado tú. Ralph dejó que le arañara la mejilla izquierda antes de decidirse a agarrarle las muñecas. Dejó que le hiciera sangre porque tal vez se lo merecía, o sin tal vez. Marky, dijo. El que ha disparado era el hermano de Frank Peterson, y él habría estado aquí al margen de donde hubiésemos detenido a Terry. Alec Pelley y Oye Gold ayudaron a Marky a levantarse, evitando pisar el cuerpo de su marido en el proceso. Puede que eso sea verdad, Inspector Anderson, dijo Oye, pero no se habría reunido aquí esa patulea de gente. Ese chico habría destacado a la legua. Alec miró a Ralph con frío desprecio. Ralph se volvió hacia Junel, pero este desvió la mirada y se agachó para ayudar a levantarse a la presentadora rubia de Canal 7, que sollozaba. Bueno, al menos ya tienes tu declaración in articulo mortis, dijo Marky. Alzó hacia Ralph las palmas de las manos, manchadas de rojo por la sangre de su marido. No. Como Ralph no contestó, se apartó de él. Vio entonces a Bill Samuels, que por fin había salido del juzgado y se hallaba entre los alguaciles en lo alto de la escalinata. Ha dicho que no fue él. Gritó Marky. Ha dicho que es inocente. Todos lo hemos oído, hijo de puta. Mi marido, poco antes de morir, ha dicho que era inocente. Samuels no contestó, dio media vuelta y entró de nuevo. Sirenas. La alarma del cámaro. El alborotado parloteo de los mirones que regresaban ahora que el tiroteo había terminado. Deseosos de ver el cadáver. Deseosos de fotografiarlo y colgar la imagen en su página de Facebook. La chaqueta de Owe, con la que el abogado había cubierto las manos de Terry para ocultar a las esposas a la prensa y las cámaras, estaba en el suelo, veteada de polvo y salpicada de sangre. Ralph la recogió y tapó con ella el rostro de Terry, lo que arrancó un atroz gemido de dolor a su esposa.
Luego Ralph se acercó a la escalinata del juzgado, se sentó y agachó la cabeza entre las rodillas.